Listo, vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a comenzar con oración. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos para aprender y sobre todo algo tan útil para entender mejor una gran parte de las Escrituras. Pedimos que tú dirijas nuestro tiempo en esta clase para que todo esto sea para tu honra, para tu gloria, para el provecho de mis estudiantes y que sea útil en gran manera, que me ayudes a mí como el profesor y a todos en el tiempo que vamos a tener para la comprensión y la comunicación, la tecnología y todos los detalles de hoy. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Listo, no se olvidan marcar su asistencia en la plataforma virtual. De pronto alguien tiene una pregunta sobre lección 15. Listo, entonces vamos a hacer un repaso en lo que hemos ido estudiando en esta semana. En lección 15 se presentó en primer lugar un adjetivo. Y es el adjetivo Rav. Adjetivo es lo que describe un sustantivo. Describe una cosa, una persona, un lugar, un concepto. Describe. Y Rav describe la cantidad de cualquier cosa. Vamos a ver esta tabla. Que demuestra el uso de Rav. Rav se escribe con estas dos consonantes y como un adjetivo, y todos los adjetivos tienen esta característica. Rav y los otros adjetivos puede expresarse tanto en singular como en plural. Y también entre masculino y femenino. Entonces, con estas cuatro opciones, con estas opciones quedan cuatro formas de la palabra Rav. Pueden ver en rojo la parte que es Rav y sus opciones. Diga, José. Mi hermano, cuando usted expresa Rav, creo que dice Rav, o sea, como con H o aumentado una A, o escucho mal, mi hermano, nada más. Posiblemente o usted está escuchando mal o yo estoy cometiendo algún error para comunicar en esta forma. No está mal usted, sino que yo creo que escucho mal, o sea, usted como que dice con una A más aumentado ahí, Raab, y Yeah. vuelta ahí como que yo leo solo Rab, no Sí. veo Raab, eso nomás. Rav, sí, Rav nomás, sencillamente. Es posiblemente que mi intención es tener muy buena
dicción al usar un medio virtual, así como Zoom. Entonces quizás estoy enfatizando o alargando un poco el sonido de la vocal. Pero rap, nada más, sí. Y esta es la forma más sencilla, ¿no? Aquí tenemos rap en masculino singular, que no tiene terminación adicional, como la mayoría de las palabras en forma de género masculino. Es la forma básica y sencilla. Pero si vamos a decir lo mismo en plural, toca decir im al final. Y en vez de rav, la bet coge generalmente aquí un dagesh, que cambia la pronunciación de bet desde hasta b. Así que tenemos aquí rabim, con la pronunciación dura de la bet. En femenino vamos a agregar a para singular y ot para plural. Y resulta rabá, rabot. Así que estas opciones se agregan a ciertos sustantivos según su característica, la característica del sustantivo. Bakar, rab. Bakar significa ganado. Todo un grupo de vacas y toros y estos animales. Entonces, claro que se puede hablar de mucho ganado. Rav sirve de esta forma para decir mucho. Pero si Rav, tal como en el español, si Rav se pone en plural, es como decir muchos en español y podemos hablar de una cantidad plural de varias cosas. Por ejemplo, podemos decir anashim rabim. O en femenino, daga rabá. Sería mucho porque daga es incontable, aunque podemos tener muchos peces. Daga se usa en singular, nunca plural. Si combinamos rabá con daga, está correcto. Y para plural, algunas palabras como parot se pueden decir en plural y por eso necesitarían rabot. Egis, una pregunta, comentario. Sí, hermano, no entiendo un poco, bueno, nada más la escritura, ¿no? Yo creo que la transliteración, porque en singular rap, yo veo allí que la bet es como una B pequeña, ¿por qué se coloca con B grande? Rap. ¿No sería rap con B pequeña? Ah, ya, sí. Ya, muy bien. Por lo general, en hebreo tenemos B grande y B pequeña también. La grande es la bet y la pequeña es la vav. O sea, esto equivale la B y esto equivale la B pequeña de castellano. Entonces, claro que la pronunciación de esto, bueno, es que en castellano es todo una confusión, pero aquí
es una confusión porque la transliteración, para hacer la transliteración hay que pensar en dos lenguas, ¿no? Aquí la B se usa generalmente para transliterar la B. Y lo que tenemos es una B de ley, o sea, esto no cambia. No ponemos la VAV, no se, RAV nunca se escribe con VAV, pero la pronunciación de bet a veces llega a ser como la VAV de hebreo. Entonces, aunque se pronuncia como la VAV, realmente en la transliteración más conviene usar la letra que si estamos usando. ¿Me explico? ¿Tiene algo de Sí, sentido? sí, yo creo, sí, yo tenía la confusión inclusive con el nombre de Abraham y Abraham, que yo lo colocaba con B pequeña, pero es el mismo caso. Ajá, ya. Y eso lo he visto dos maneras. O sea, a veces, bueno, para mí debe ser así, pero yo lo he visto este nombre con B pequeña. Y Correcto. es cierto, no estoy, o sea, no lo hago, generalmente no lo hago así, pero algunos lo hacen. Lo que vamos a ver, mientras más tiempo usted está con un conocimiento de hebreo, más se va a dar cuenta de que la transliteración no es precisa. Cada quien tiene su sistema de transliteración y su costumbre y cuesta. Si uno, a veces hay libros que como un comentario en español que en ciertas ocasiones menciona palabras de hebreo. Entonces, a veces estos comentarios escriben la palabra con las letras de hebreo y solo los que conocen el alfabeto hebreo pueden leer. Hay otros casos que escriben con transliteración y para que sea más alcanzable para todos. Y cuando escriben con transliteración, a veces un comentario lo escribe de una forma y otro comentario lo escribe de otra forma. Y aunque entiendo, es muy positivo transliterar para que sea entendible para mayor cantidad de gente. Para mí, para alguien que sí conoce el hebreo, a veces puede ser frustrante porque a veces ni reconozco la palabra. O sea, reconozco con más facilidad ahora ya que leo el hebreo y tengo que leer esto en letras de castellano, me cuesta un poco más. Y peor todavía si es que hay variación de la forma de escribir. Entonces, la verdad, no me gusta mucho la transliteración y estoy haciendo un poco para ayudarles en este inicio del curso, pero en un tiempo no muy lejano estaremos usando solamente letras de hebreo. Muchas gracias, hermano. Sí, de nada, de nada. Gracias por mencionar esa duda. ¿Otra pregunta? Muy buenas noches, Gonzalo. Hola, Scott. Buenas noches. Yo tengo una Y pregunta. sí, Gonzalo, diga. En lo que dice Daga sobre, se entiende que es pez o puede ser también peces, algo así. Sí, Eso es femenino, entiendo yo, correcto. correcto. Y Dav, Ya, Dag
termina con el mismo sonido de G. O sea, Dag se pronuncia así, Ok, sin sí. A. Dag es masculino, entonces es distinto, es otra palabra. Daga es incontable, es por eso que daga puede ser peces. Dag es pez, siempre singular, y tiene su forma plural, dagim. Dagim significa peces y dag significa pez. Pero dag es singular, ¿correcto? Sí, correcto. Y dagad es singular. Daga, sí, daga siempre queda singular. O sea, los dos son singulares. Sí, los dos son singulares. Dag es la única que tiene una forma plural. Entonces, sí, correcto. Precisamente los dos son singulares, pero daga sirve para un grupo de peces también, porque Daga. daga, sí. Daga no tiene una forma plural, se usa daga, sea un solo pez o sea todo un grupo de peces. Se puede usar daga. Pero cuando hablamos de un grupo, ya estamos hablando de que es plural. Para nosotros sí, pero Ajá. para los hebreos no. Si es que usamos, es como hay también palabras en castellano que son incontables. Ah, Scott, no sé Sí. si tal vez ayuda, pero en el español tenemos lo mismo. Pez Tu singular. Peces, micrófono está cerrado. no No, está bien. sí está abierto. Pez singular, peces plural, pero cardumen es la palabra incontable para tantísimos peces y sigue siendo un singular. Entonces, tenemos lo mismo de lo que yo veo en el hebreo, es igual de lo que está explicando. Entonces, es exactamente el mismo concepto en español. Pez, peces, pez singular, peces plural, cardumen, entonces ya tienes el incontable, el colectivo, el montón, ¿no? Entonces, creo que esto Perfecto. ayuda para entenderla, porque veo que en el hebreo es el mismo sentido. Perfecto. Gracias, Vivi. Sí, mucha ayuda. A ver, Eh, Scott. yo me imagino que, o sea, ¿se puede o no se puede decir cardúmenes? No. Normalmente dices cardumen, porque ya es un montón de todo. Ajá. Ya no hay más Sí, otro plural de este. Por eso correcto. la palabra es cardumen. Ya. Sí, sí. Muy bien. Eso es, aunque es posible que no sea precisamente lo mismo, pero es de mucha ayuda para entender cómo es el concepto. Eso, creo el concepto es el mismo, creo. Ajá. Y uno tiene la opción de escoger entre dos términos, ¿no? Puede escoger pez y con esta palabra puede ser contable. Un pez, dos peces, tres peces. Si uno escoge el término cardumen, es por otro motivo, que uno no quiere contar o ser preciso en la cantidad. Simplemente va a decir cardumen. Entonces, el término que uno escoge depende de qué está tratando de comunicar. Y eso es lo mismo en hebreo entre las dos opciones dag y daga. Dag nos ayuda a especificar la cantidad. Daga se usa cuando no nos importa cuántos hay. José, una pregunta.
No, tal vez no. Quería, sí, ahora sí, José. Sí, lo que pasa es que se me fue. Verá, lo que yo quería, pero casi ya está explicado, pero no sé, ahí veo mucha pez, o sea, como que usted pone en singular las dos cosas y entonces hablamos en plural, eso por ahí, y si yo también me quedo un Sí. poquito dudoso, no sé, ayúdeme en Ya. eso. Hablemos de cardumen. Tengo la duda, sería que se dice, tal vez no se dice mucho cardumen, tal vez un gran cardumen. ¿Cuál sería? Cardumen es el incontable para peces, es la cantidad de inexacta, o sea, no tienes un número específico para decir cuántos peces exactamente hay en el mar. Son Sí, pero muchísimos. Entonces, ya. Entonces ni se puede decir por eso un lo gran ocupamos cardumen muy, o ya, ok. en español se ocupa muy poco la palabra cardumen. Ya, ok. Bueno, entonces solo es característica de la palabra. Uno tiene que aprender cómo se maneja cada palabra. Resulta que Igual, por cardumen, ejemplo, no sé si ayuda un poco perro. Perro singular, perros plural, jauría. Es el jaurilla, mismo concepto. ya, Ajá. Entonces, es cuando tienes manadas, si quieres, manadas, cantidades enormes que no puedes contar. Entonces, creo que el concepto es el mismo, en el sentido de que hay cosas incontables, pero son palabras específicas para nombrar lo que no puedes contar, que se refiere a perros o a pescados. sí, perfecto. La parte que no es exactamente lo mismo es que en hebreo, usando daga, sí se puede usar rabá. Se puede decir daga rabá. Y es difícil traducir esto, ¿no? Nosotros diríamos muchos peces. Eso tiene sentido, pero ahí está con plural, entonces no es igual, o sea, quiero decir, no es igual a dagarraba. Mucha pez tampoco es lo mismo, porque no se dice esto en español, pero esto es más cerca a lo que es el significado de agarraba. Y claro, yo entiendo, José, no tiene sentido. No se puede traducir directamente. Es por eso que estamos estudiando el hebreo. Si es que siempre se traduce fácilmente de un idioma a otro, ¿para qué aprender el hebreo? Nuestras Biblias en castellano serían muy precisas y ya. Pero la ventaja de estudiar el hebreo es que no tenemos esta barrera para ver exactamente con precisión lo que se expresa en el texto original. Esa última respuesta está preciso, mi hermano David. Muy bien, José. Quería también saludar a Fernando y Norma. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, David. Buenas noches con todos. Hola, buenas noches. Qué Buenas gusto verles. Listo, creo que a los demás saludé a todos. Sí, sigamos entonces, a menos que haya otra pregunta acerca de esto, lo que hemos dicho aquí. Bueno, ahora ya estudiaron en esta semana el término paro. Paro significa faraón. Bueno, paro es el mismo, es
es más original que faraón. Faraón es nuestra forma de decir la palabra en castellano. Yo me imagino que es un término prestado de la lengua egipcia, que los israelitas aprendieron de ellos y pusieron algo que suena parecido en hebreo. Paro. No he estudiado, no sé cómo se dice en la lengua egipcia, pero me imagino que eso es prestado primero a hebreo y luego llega a nosotros como faraón. ¿Y por qué? Tal vez se preguntan por qué en la Biblia se escribe con F y en estos videos escuchamos P. Bueno, vamos a hablar de esto. Es que vamos a aprender una nueva letra hoy que hace este cambio. Es una letra que sirve para dos sonidos. José. Mi hermano, mil disculpas. No sé si no está bien la pregunta, mil disculpas, pero el hebreo es algo que no fue egipcio o en Egipto creó el hebreo. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, algunos saben decir, o sea, ahora no, los estudiantes dicen, no es que el hebreo fue, o sea, originado todo, o sea, era de parte de los egipcios, o es que nosotros, digamos, los hebreos son los que eran hebreos y nunca cambió ni lengua ni nada con los egipcios, o cómo se... Ya. El hebreo es como todos los idiomas, se ha ido cambiando a través de las siglas y los milenios, se ha ido cambiando y adaptándose. El hebreo que encontramos en Génesis es bastante distinto del hebreo que encontramos en Crónicas. Se puede apreciar cambios desde una parte de la Biblia a otra. Entonces, eso nos da, primero, nos quita la posibilidad de generalizar que el hebreo siempre ha sido de una forma o cierta cosa, ¿no? El hebreo tiene su origen desde el tiempo de Abraham y más temprano todavía, creo. No sé mucho y dudo que haya, bueno, hay eruditos que saben mucho más que yo, pero dudo que sepan con certeza quién inventó por primera vez el hebreo, ¿no? Porque se ha ido evolucionando de otro idioma o otros idiomas más tempranos que Abraham todavía. En la familia de los semitas. ¿Quiénes son los semitas? Pues los descendientes de Sem, el hijo de Noé. Entonces, entre ellos, entre los semitas, porque hay otras lenguas semitas también, pero entre ellos, una de las lenguas que surgieron es el hebreo. Y claro que cuando fueron a Egipto, claro que adoptaron una parte de lo que es o sea, agregaron palabras de esa cultura, tal como hacemos hoy día, ¿no?
ustedes usan a veces ciertas palabras que son de inglés. Y nosotros en Estados Unidos a veces decimos palabras en español. Por ejemplo, en Estados Unidos, personas que no conocen nada de español, de pronto dirán nada para enfatizar que no hay, dicen nada. O tenemos el nombre jalapeño, que no hay otro término, es un nombre de español. Y ustedes a veces dicen pool, es un término de inglés, ¿no? Inclusive gente que no sabe inglés, de pronto dirá full. Entonces eso se hace cuando hay mezcla de culturas, cuando se mezclaron los israelitas con los egipcios, esto sucedió también y paró debe ser uno de estos términos. Muchas gracias, hermano. Sí, mi hermano. ¿Otra pregunta? Ahora, podemos hablar más de dos términos, otros términos en esta lección. Son bakar. Y estos dos términos también son incontables. Son como cardumen. Y no me acuerdo el nombre que dijo Vivi, que son perros, ¿no? Puede ser algo parecido también. Eso voy a buscar en el diccionario después, ya, o voy a hacer una búsqueda, tengo que aprender esa palabra. Pero pero es un poco diferente, un poco distinto. Son es como manada. Y pues, no se refiere a todos los kvasim de todo el mundo, como a veces algunos términos pueden ser. Son es un grupo distinto, de pronto pertenece a un solo dueño, un grupo de dueños o algo que tiene sus animales en un lugar. Son animales domesticados como la oveja y la cabra, específicamente estos dos animales que son medio chiquitos. Y bakar son los animales domesticados que son más grandes, como vacas y toros, bueyes, tales animales que llamamos nosotros como ganado muchas veces. ¿Preguntas sobre estos términos? Hermano, sí, una preguntita. Sí, aquí. Cuando yo tengo una cantidad incontable, no de ganado, sino de muchos camellos, también se le dice vacar. No creo, nunca he visto un ejemplo y no he leído eso como una opción. Es posible que simplemente no estoy consciente, pero no creo. Y no estoy consciente de un término un término incontable que se refiere a camellos, pero puede ser que haya. Simplemente no conozco. Muy buena la pregunta. Listo. También dos términos más que aprendieron. Nahar y Nahal. Nahar es río
y Nahal es Rambla. Yo entiendo que no es un término común en castellano, pero sí existe en castellano. Ahí es un poco más preciso y hablamos de esto la vez pasada. Najar es río, es común. Nahal se entiende muchas veces como más pequeña, como un arroyo o algo más pequeño, pero puede ser grande también. Nahal, lo que es distinto es que puede secarse y desaparecer en temporada de sequía y aparecer nuevamente en temporada de lluvia. Y claro, obvio, muchas veces va a ser más pequeño por eso. Pero no siempre. Entonces, con eso terminamos la lección 15. Eh, pienso que sería muy bueno tener un poco de tiempo con Kislet. ¿Qué les parece? Vamos a Kislet. Saquen sus teléfonos o en su computadora. Ya Pueden- sacamos 0 ya. Vamos a hacer primero esto. Les voy a enviar el enlace. Ya lo envié por WhatsApp. ¿Alguien necesita que edite el código o le sirve muy bien el enlace? Aquí van a tener práctica en cuanto al vocabulario y también en la lectura de las palabras de hebreo. Listo. Vamos a arrancar el juego y si alguien quiere ingresar más tarde, también les voy a permitir entrar. Listo. La primera palabra es cabeza. Rosh, dice cabeza. La opción B dice Adam, que significa ser humano. Y también es el nombre del primer ser humano que nosotros decimos Adán.
Abraham, facilito, ¿no? Dense cuenta, ¿qué es la primera parte del nombre? Av. Av significa papá. Este nombre tiene el significado padre de una multitud. Dos. En forma masculino. Shenaim es dos en masculino. La opción C es para femenino, Shetaim, y la opción D es tres, Shelosha. Hay, ¿cómo se dice hay? Hay agua en hebreo. Se dice yesh. Tres, una forma de femenino. Shalosh es tres femenino, Shelosha masculino, Shalosh femenino. Ellos. Ellos se dice hem. Hem. Henna es ellas y he es ella. Har es montaña. Carpa. Carpa es ogel. Ogel. Estos. L es estos. L sirve tanto para estos como para estas. En singular tenemos los dos géneros, ze y zot, este y esta. Pero en plural, estos es un solo término que sirve para ambos. Hijo. Muy bien, muy bien. Todos seleccionaron bien. Dos en femenino.
Shetayim es 2. La opción B es Shelosha, que es 3 masculino. Opción C es Shalosh, 3 femenino. Y opción D es Shanaim, 2 masculino. Pero tocaba Shetayim, 2 femenino. Listo, cuando decimos tú, tenemos que decidir si es que estamos hablando alguien con género masculino o femenino. Y para masculino decimos ata. En femenino es at, que no era una opción. La opción B es ejad, que es 1 masculino. Y la opción C es hine. Mira. Ustedes, masculino. Atem es ustedes, en masculino. La opción D es ata, que es lo que acabamos de ver, tú, masculino. Muy bien, tenemos un empate entre David y Norma. Bien hecho ustedes dos. En segundo lugar tenemos a Gonzalo. También Egis y Fernando. Felicidades. Y en tercero, Angie. Muy bien hecho. Vamos a repetir con nuevos términos. Listo. Tienen que entrar con el enlace nuevamente. Ya está el enlace. Listo, vamos a iniciar. Estos. L es el término estos. Casa. Bayit es casa. La opción A es banot, hijas.
Día. Yom es día. Río. Nahar es río. La opción A es Ogel, que es carpa. No hay. ¿Cómo se dice no hay? Bien, ahora esto es interesante. Había dos opciones posibles, correctas, porque ein y ayin son la misma palabra. Y por casualidad el sistema puso los dos términos en la misma pregunta. Entonces, si usted eligió la B o la D, tenía razón. Lastimosamente, 4 personas supuestamente se equivocaron, pero para mí es correcto. Es que se dice ain cuando está solo. Cuando uno simplemente contesta ain, no hay. Pero si es que va a decir ein main, si es que va a completar la oración, toca usar ein. Ustedes. Atem. Tú. At. Hombre. Ish. Ellos. Hem. Agua. Main. Madre.
M. Y la última es mano. Mano es yad. Todos seleccionaron bien. Ahora vamos a ver los resultados y lastimosamente si usted es uno de los que pusieron ein, podría de pronto agregar un punto a su puntaje aquí, pero como está ahora tenemos a Fernando y Norma en primer lugar, Egis en segundo empatado con Davy y Gonzalo en tercero. Felicidades. Ahora vamos a hacer el otro que mide la velocidad también. Y les voy a mandar el enlace. Ahí está. ¿Alguien más o iniciamos? Listo, vamos a comenzar. Ya tienen sus palabras. Salieron primero los Gmalim, los camellos. Pero ahora están llegando bien los linces y frailecillos también. Avanzan mucho los frailecillos. Y llegaron. Bien hecho, Arturo. Felicidades. Ahora, Arturo, usted va a esperar la cuenta de 6 para iniciar la siguiente actividad. Los unicornios y los linces también hicieron bien. Listo, yo le voy contando, Arturo. 1, 2, 3,
4. Cinco. Seis. Puede comenzar, Arturo. Bien hecho. Norma llegó de los pavos reales. Y los caimanes y los linces también ganaron plata y bronce. Listo. Ahí se queda en cuanto a Quizlet. Vamos a entrar al estudio de lección 16. En lección 16 se presentan más consonantes del alfabeto hebreo, ¿no es cierto? Y les cuento, falta poco para que conozcamos todo el alfabeto. Aquí se presentan algunas letras y estamos lección 16, en lección 19, es decir, en 3 semanas estudiaremos las últimas para completar todo el alfabeto. Así que están casi al nivel para poder leer cualquier palabra en el hebreo, aunque no vamos entendiendo todo. Lo primero es leer, ¿no es cierto? Eso es de mucha emoción. Felicidades que están llegando a ese nivel. Aquí en lección 16 se presentan 4 letras y cada uno tiene ciertas características especiales, ¿ya? Vamos a ver un poco de qué podemos saber del estudio de estas consonantes. Vamos a primero repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Aleph, Bet, He, Vav, Yod, Tav, Resh, Dalet, Mem, Lamed y Nun. Y también hemos aprendido Shin. Y ahora, en esta semana, vamos a agregar 4 más. La primera es Gimel. Esta letra es la Gimel. La Gimel es como la G.
como la G del castellano. La Gimel se escribe casi como una nun y luego se le agrega un rabo por aquí. Y la Gimel es una de las letras Begad Kefat. Entonces, muchas veces está con Dagesh. Las letras Begad Kefat son las que llevan el Dagesh Lene. Sí, José. En la manera de escribir yo veo algo distinto de lo que usted dice con el que indica con bet y con bet. Pone como que pusiera la patita para atrás, luego sube y pone patita adelante. En cambio, usted hace como la num y trae la patita para atrás. Eso nomás yo vi la diferencia. Ajá, claro, sí, sí. Y claro, y tiene que ser más delgada que la B también, ¿no es cierto? Muy buena comparación, no se me ocurrió. Esta es la Bet y esta es la Gimel. Entonces, sí son distintos en los dos sentidos, ¿no? Más delgada y se agrega el rabo como algo adicional al final. Ahora, ¿cómo es el sonido de Gimel? Suena como la G de gato. La G de gato en castellano tiene sonido ga. Pero cuidado, porque no es como la G de gigante, por ejemplo. A veces la G coge otro sonido en castellano, como G o G. El sonido de la Gimel siempre es como la G de gato. Entonces podemos decir ga, ge, gi, go, gu. Siempre con este sonido gutural gutural y duro. G, ga, ge, gi, go, gu. Y por eso se usa, sin excepción que sepa yo, la G para la transliteración. Otras letras que pueden confundirse fácilmente con la Gimel. No se me ocurrió la Bet. Esta es la Gimel. Parece un poquito a la Vav, a la Zayin, a la Nun Sofit, y se podría decir la Resh, pues si es como la Nun Sofit, que parece un poco. Entonces, cuidado con la Gimel, tiene que verse de esta forma. Un término que ya conocemos con Gimel es Gamal, que inicia con Gimel. Ahora, otras preguntas o otros comentarios sobre la Gimel. Vamos a aprender hoy la Sin. Ya vimos la Shin. Esta es la Shin. ¿Sí? Y todo en negro aquí. Bueno, acá debe ser también. Bueno, la mayor parte se distingue con negro, que corresponde a la Shin. Puse en rojo lo que es Sin. Es que
Shin y Sin son letras gemelas. Es casi, se entiende como una sola letra con dos opciones. A veces lleva el punto a la izquierda y a veces a la derecha. Lo que ya aprendieron es que tiene el puntito a la derecha. Pero si es que movemos el punto a la izquierda, queda sin. Y el sonido se reconoce por el nombre, ¿cierto? Sin y shin. Sonidos son s y sh. ¿Ya? Entonces eso a veces se translitera con la diferencia entre S y SH. Esto tiene que ver mucho con el inglés, ¿no es cierto? Y otros idiomas, inclusive en Ecuador hay un tribu de indígenas que se llama los Shiris. Otra opción de la transliteración es de usar estos dos signos. Si es que tiene una tilde nada más, puede ser sin. Si es que tiene como casi se ve como una B de vaca por arriba, esto representa shin. Aquí la forma de escribir es igual entre sin y shin, solo la diferencia en el tercer paso, que es poner el punto, que puede estar a la derecha o a la izquierda. Ya conocen que la palabra isha tiene shin en el centro. Un término que saben con sin es keves. Keves se termina con sin. Y verán, el punto está a la izquierda. Cuando aprendamos el orden alfabético, se darán cuenta que se cita esta letra con las dos opciones. Es la penúltima letra del alfabeto. Se dice sin, shin y tav. Tav es la última. Sin y shin son la penúltima letra con dos opciones. ¿Preguntas sobre sin? ¿Ya? Y ahora, la siguiente consonante es más complicada. Vamos a ver por qué. No, pero no es difícil, pero sí hay complicaciones aquí. Esta letra se llama kaf. Y como hemos dicho, en primer lugar, el sonido de la kaf varía. Ya hemos hablado de esto. Son 6 letras que son las letras Begad Kefat, que comúnmente tienen un dagesh. Y a ver si abajo, no. Comúnmente tienen dagesh, ¿no? 3 de estas letras cambian de pronunciación según la presencia o no del dagesh. Son bet, kaf y pe.
Y hoy ya aprendimos la bet. Hoy estamos aprendiendo la kaf y la pe. La kaf con dagesh suena como K y la kaf sin dagesh suena como este signo. Parece una X, pero es más grande arriba que abajo. Es un signo que representa el sonido. Y yo no conozco alemán, no sé casi nada de alemán, pero alemán tiene este sonido, ¿sí? Según entiendo. Por ejemplo, el compositor de música que solemos decir en inglés, por ejemplo, por lo menos, no sé cómo se pronuncian ustedes el nombre de Bach. En inglés decimos Bach, pero según entiendo, en alemán, bien pronunciado, este nombre es Bach. ¿Cómo se pronuncian? ¿Cómo pronuncian ustedes este nombre? También igual Bach. Bach. Ok, ya. Ajá, Bach. Muy bien, entonces ustedes pronuncian más como auténtico que yo, que siempre me enseñaron Bach. Un poco vagos nosotros en esa pronunciación que es de alemán. Entonces, ese sonido de la última parte de su nombre se escribe B-A-C-H. Y es la CH que tiene sonido de este signo, G, o en hebreo usamos la kaf sin dagesh. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el sonido de la kaf sin dagesh, pero ahora volviendo a la tabla de las nuevas letras, vemos que esta letra kaf a veces no tiene dagesh y a veces tiene dagesh. Entonces tiene dos pronunciaciones. Pero es más. Tiene también dos formas de escribirse. Como ya hemos visto en otras letras, tiene una forma sofit. Es la forma final que se usa siempre y cuando la letra es la última letra de la palabra. Esta es la forma sofit, la forma final. Aquí pueden ver cómo los he escrito yo, la kaf normal y la kaf sofit. La kaf sofit se parece bastante a la dalet, ¿no es cierto? Ya conocen la dalet. Aquí pueden comparar en esta fuente cómo se ven ambas, pero voy a escribir manuscrito también. La dalet se escribe así, la kaf sofit igualito, con la excepción que se sigue bajando. Esa es la diferencia entre la dalet, que es la D, y la kaf sofit. La kaf normal es bastante distinto, ¿no? Pero son la misma letra. Simplemente depende del lugar en la palabra.
Son 5 letras en total que tienen forma sofit. ¿Ya? Entonces, aquí tienen el nombre Kaf. El sonido es como J, pero una J bien dura, exagerada. O a veces como la K de kilo. A veces pueden ver con Dagesh la transliteración. La transliteración a veces se usa la K, a veces para indicar cuando no tiene Dagesh se usa una K con una línea por debajo, indicando que es una letra fricativa. La Kaf se parece en sonido a la Kof, que no hemos aprendido. La Kof queda para lección 19. Ambos tienen sonido de K, pero esto es más como la Q, la Kof. Ejemplos del uso de Kaf. Keves es el mismo ejemplo que teníamos para Sin. Tenemos Keves también para Kaf, que comienza con Kaf. Y aquí tiene un Dagesh. Entonces la pronunciación es dura como la K. Otra palabra es Zahar. Zahar significa, ¿quién recuerda? ¿Qué significa Zahar? Hombre, creo, o sea, masculino, creo. No, Masculino. masculino. Sí, correcto. Masculino. Muy bien. Zahar, ¿han escuchado ese sonido en el medio de la palabra? Eso es Kaf sin Dagesh. Zahar. También creo que ya conocen Melech, ¿no es cierto? Melech significa El rey. Rey, correcto. Rey. Sí, así es. Melech Mel- David. sí. Melech significa rey, termina en Kaf, pero ya que es la última letra, verán que aquí se usa la forma sofit para la Kaf. Y otro ejemplo más. Yadcha. Yadcha. ¿Qué significa Yadcha? ¿Será que hemos hablado de esto? Tal vez no hemos estudiado esto. Yad sí conocen, ¿no es cierto? Claro, Yad es mano. Sí. Yadcha significa tu mano. Esto no hemos estudiado todavía, ¿o sí? No, no. Ya. Ok. Esto, pronto llegamos a esto y es súper interesante. Para posesión se le agrega un sufijo en hebreo. Ha significa tuyo. Yadcha es tu mano. Listo. Entonces, ahora quiero decir una cosa más acerca de la Kaf, algo de importancia. Quería yo una pregunta, Sí, por Angie. favor, Scar. El Kaf Sofit siempre solo para el final de las palabras. ¿Se usa? Correcto. Sí, de ley. Siempre Ya, sí. cuando es el final y solo para el final. Ajá. Correcto. Eso es sin excepción. Igual a las demás letras sofit, siempre son así. Ahora, específicamente en cuanto a la Kaf sofit,
hay otra regla que tiene que ver con esta letra. La kaf sofit nunca aparece así solo. O sea, tal como está escrito aquí, jamás se ve así. La kaf sofit de ley tiene que tener o shva o kametz. Una de estas dos opciones. La mayoría de las letras, creo que todas las demás letras pueden aparecer al final de la palabra y no pasa nada si es que no tienen, vocal. Simplemente termina la pronunciación y no es nada más. Pero debemos poner o shva o kametz dentro y no por debajo. Nunca es por debajo, siempre es dentro de la letra. Habrá una de estas opciones. Y aquí pueden ver los dos ejemplos. Melech tiene shva. De ley es una shva silenciosa. Melech. Cuando la shva está dentro de la kaf, no se pronuncia. Y en yadcha tenemos ja, que es kaf con kametz. Y se pronuncia a después de la kaf. José, una pregunta. Yo no entiendo muy bien eso de que las vocales no tienen que ir abajo, sino al lado. O sea, ese punto, ayúdeme a repetir, porque no Bien. entiendo bien. Ok, bien. ¿Dónde es que se pone la kametz? Vean, aquí por debajo de la yod, la kametz está abajito en esta parte. Pero hay una excepción. Cuando la kametz se une a la kaf, se sube un poco, ¿no es cierto? Vean otros ejemplos. ¿Por dónde tenemos la kametz? Aquí. Aquí, abajo de la letra. Pero la kametz en la kaf se subió. O aquí es abajo de la shin. Pero cuando se trata de kaf sofit, con kaf normal no hay problema. Si es que tenemos kaf normal como esta, vamos a poner la kametz aquí, abajito. La única excepción es en el caso de kaf sofit, que se subió la kametz. ¿Ahora se entiende, José? Gracias, pero las vocales solo tienen que ir las dos vocales, no puede entrar las otras, dice la O, la U, las otras, ¿no es cierto? Es cierto. La kaf sofit solo tiene dos opciones. Solo dos. No se puede usar ninguna otra vocal con kaf sofit. Tiene que ser o la vocal kametz o la shva. Muy. Gracias. Entonces, Sí. por ejemplo, en el caso de los otros sofits, no cuenta con las vocales, mejor dicho, ¿no es cierto? Déjenme pensar. Si es que yo creo que tienen la opción de usar o no una vocal. A ver. O tal vez no usan. Buena pregunta, no estoy seguro. A ver, ¿será que la mensa? Es la única que utiliza. De lo que hemos aprendido, es hasta aquí la única. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque mem sofit De todas las no demás. tiene.
una letra especial, o sea que trae la cama y eso. Correcto, bien dicho, David y Angie, creo que tienen razón. La mem sofit nunca tiene vocal, que recuerde yo. Sí, hay un caso, Jerusalén. Se dice, es el nombre de Jerusalén. Y esta palabra tiene otra, no la han aprendido todavía. Tiene otras características un poco raras. Pero se podría decir que la mem tiene su propia vocal ahí. No vamos a hablar mucho de eso ahora. No me acuerdo si la nun tiene una vocal en algún caso. Listo. Bueno, por lo menos, quizás hay excepciones, pero en el caso de Kaf-Sofit, sabemos que es muy especial porque sí tiene muchas veces la Kametz, que es una vocal. Y si no se pronuncia nada, igual hay que poner la Sheba. ¿Listo? Muy Muchas bueno. gracias, hermano. Sí, buena la pregunta. Me desafió, pero creo que hemos entendido. Entonces, ya ven, la Kaf es una de las letras más complicadas por las reglas que hay, las variaciones. No es difícil, pero hay mucho que hay que entender aquí. La última letra para hoy es la P. Esta es la P, que tiene el mismo nombre. En castellano decimos P, en hebreo decimos P. La P tiene una forma sofit también. Se escribe la P de esta manera, tal como está aquí, ¿no? Yo subo con una curva y luego casi como pongo una kaf normal. Una curva y luego una kaf. Y la P sofit es igual, pero como la mayoría de las formas sofit se extiende más para abajo en vez de virar a la izquierda. Y esta letra también es importante porque es una letra Begat Kefat. ¿Recuerdan? Hemos dicho, son 3 que cambian de pronunciación. La Bet a veces suena como Vav. La Kaf a veces suena como K o J. K. Y la P tiene 2 opciones. La P con dagesh equivale al sonido de P. La P sin dagesh tiene el sonido de F. Y quizás usted pensó que las 2 letras son muy distintas. ¿Cómo puede una letra cambiar de una pronunciación a otra tan fácil? Pero piénselo, no son muy distintas estos 2 sonidos. ¿Cómo se hace P? 2 labios, ¿no? P. ¿Cómo se hace F? Casi lo mismo, pero en vez de labial es labio dental. No es P, sino P.
usando los dientes para modificar el sonido en algo más suave. Entonces, esa es la idea. Con dagesh es más duro, sin dagesh es suave. ¿De acuerdo? Entonces, la P se usa para palabras como par. Y ustedes han escuchado que par cambia de pronunciación a veces. Decimos par the ish. Y podemos decir ish ufar. ¿Qué ha pasado? Pues únicamente se perdió el dagesh. Lo voy a escribir. Aquí. No, mejor vamos a escribir primero. Par. Así se escribe par, ¿no es cierto? Pero si ponemos una frase, ish, vamos a poner v, pero en este caso la conjunción no se pronuncia v, sino u. ¿Por qué? Porque es antes de una labial. La P es una labial. Antes de cualquier labial, como mem o P o bed, tenemos que poner U. Y por tener U antes y patach después, es decir, la P se quedó atrapada entre dos vocales. El resultado es que tenemos P sin dagesh, que tiene ahora la pronunciación de F, ufar. Nada más que se perdió este dagesh que estaba aquí. Lo pongo en amarillo para ver qué estaba. Pues estaba así como par. Pero se perdió el dagesh y ahora es ufar. ¿Me explicó? Están conociendo más información que les ayuda a analizar lo que han ido escuchando hasta este nivel. ¿Preguntas? Sí, No José. solo yo quería confirmar con eso de que las palabras duras, suaves, guturales, no guturales, así bonito vamos aprendiendo. Gracias, hermano David. Sí, muy bien. De nada, José. Pueden ver dos ejemplos que puse, par y el otro es af. ¿Qué significa af? Padre. No, eso es av. Casi. Es casi. Av se escribe con B. Av, eso es padre. Nariz, correcto, Egis. Af es nariz.
y tiene P al final. Pero la P es la P sofit. La P sofit nunca tiene dagesh. Imposible. Se pronuncia como F. Af. Interesante, ¿no? ¿Alguna duda? Nada más una aclaratoria, hermano. La CAF sin dagués es la X. No. La Kaf sin dagesh tiene sonido de letra T. Vean la diferencia. Es muy suave la diferencia. Esta es la X. Esta es la G. Es una letra griega que no, claro, no estoy enseñando griego aquí, pero es también un signo que se usa mucho en la fonética para representar este sonido. Entonces, se puede decir que el sonido de la kaf sin dagesh es el sonido que se representa a veces con la ji. O es como la CH del alemán. Tú. Y si es... ¿Qué son aquellos? Si estas dos opciones no les sirven, pueden pensar en la J. En la J, mejor la J. Ajá, mejor la J, ¿no? Pero es que son tres letras que son como la J. Tenemos la G, la J y la Kaf sin dagesh. La J es la más parecida a la J normal. La G es como una J más suave y la Kaf sin dagesh es como la J más dura, más áspera. Digo, A, K. Suave, más duro. A, K. Entonces son tres que son como la J. Y esta, la Kaf sin dagesh, es como la J más dura. ¿Eso le sirve, Egis? Sí, muy bien, gracias. Ya. Excelente. Otra pregunta. Damián. Damián, ¿tiene una pregunta? No. ¿Alguien más? Vamos a hacer algo. Aquí tengo algunas sílabas con las nuevas letras. Y yo voy a ir leyendo. Ustedes traten de leer en voz baja al mismo tiempo, ¿no? Porque hemos aprendido estas letras y podemos practicar. Aquí tenemos la Gimel, que es como la G de gato. Muchas veces tiene dagesh, pero no importa. Esta letra puede estar con o sin dagesh.
siempre se pronuncia como la G de gato. Abajo tiene pata, que es A. Es la A corta. Esto dice ga. Ga. Aquí tenemos sin. Es parecida a la shin, pero hay que observar en qué lado está el punto. Esto no es la shin, es la sin. Sí. Y tenemos la vocal I, que es la jirek, combinado con la yod, termina I. Tenemos si. Acá el tercero es kaf con dagesh. Aquí el dagesh sí importa. Y tenemos holen. Entonces resulta ko. Ko. La 4 es la P con dagesh, que esto también importa. Con dagesh suena más dura, como la P de castellano. Y tenemos una kametz, que es la A larga. Se pronuncia pa. 5. La primera parte es gimel con sere, es E. En castellano, G más E suena G. Pero esta pronunciación no es G, es G, porque siempre tiene pronunciación de G de gato. G con una kaf sofit al final. Sabemos que no es dagesh. ¿Por qué? Porque aquí vemos la línea por debajo del... Sabemos que debe haber una línea debajo de la gimel y esta consonante ha pasado la línea, no puede ser dalet. Es la kaf sofit. Además tiene la shva adentro, que la dalet no tiene. Entonces, esto es como la J dura, se produce gej. Y número 6. Otra vez sin, ahora con la E corta. C. Aquí tenemos la kaf sofit nuevamente, es la misma que aquí arriba, con la distinción de que ahora no tenemos shva, sino kametz. Y esto se pronuncia ceja. Ceja. Casi una palabra en castellano, ¿no es cierto? Sigamos, veamos más ejemplos aquí. La 7. Tenemos Aleph, que es básicamente muda, con la vocal I. Esto se pronuncia I, y al final hay una P sofit. Y esto tiene sonido de F. If. Todos esos no eran palabras, solo sílabas para practicar. Ahora vamos a ver algunas palabras. 8. P con dagesh suena como la P de castellano. La kametz es A, resulta pa. Siguiente sílaba.
Nun con I es la Hirek Yod. Ni. Y esta sílaba se cierra con Mem Sofit. Ni, nim. Todo junto es panim. Panim. Rostro. Panim. Díganme si tienen preguntas en cualquier momento. Solo voy a seguir hasta que, si es que hay una pregunta, con mucho gusto. 9. Aquí es Gimel. Es G de gato. Con Shva. La Shva al inicio de una palabra tiene que ser pronunciada. No puede ser una Shva silenciosa en este caso. Entonces decimos G. Sonido de Shva es muy corta y neutral. Luego la siguiente sílaba es Mem más pata. Ma. Aquí tenemos Lamed. Dagesh, no importa con la Lamed. Sí es importante para la ortografía aquí, pero no vamos a entrar en todo esto ahora. Para la pronunciación, digo, no importa, no cambia nada. Lamed es L y tenemos Hirek Yod es I. Así que esta parte es Li. Y la sílaba se cierra con Mem Sofit. Ma. En su totalidad tenemos G, Ma, Lim. Gemalim. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? A 10. Ya lo hemos escrito hoy. Y ahora conocemos la letra que antes no habíamos conversado. Aquí tenemos la Dalet con Kametz, da. Y se termina todo cerrando la sílaba con G de gato de la Gimel, Dag. Dag, sí, tiene pronunciación de G de gato, G. Más dura que suele salir en castellano cuando la G está al final de una palabra, ¿no? La 11. P con Dagesh suena como la P de castellano. Tenemos Kametz, A, resultando Pa. La siguiente sílaba, Resh, suena como R. La misma vocal A y tenemos Ra. La G al final de esta sílaba queda muda. Cuando la G termina una sílaba, normalmente no produce sonido. Hay excepciones y en el futuro hablaremos de las excepciones. Por ahora siempre están viendo lo que no es excepción. Esto dice para. Para. 12 ya hemos leído. Haz.
Ese es el para la leche, ¿no es cierto? Sí, la 11 es para vaca. La 12 dice af, kamets con patas y P Sofi. Suena como F, porque aquí no hay dagesh y no puede haber dagesh en la P Sofi. ¿Qué significa af? Af es nariz. Nariz. Ah, nariz. Yeah, Ajá. nariz. Aquí podemos leer inclusive palabras, o sea, frases. 13 dice A ver. ne, Nim. it's Panim. sere yod, Pane. pne. Pane. Panim es rostro en el estado constructo, panim se convierte en pne. Bene. Pne significa rostro de. Y esto es una P sin dagesh, suena como F. Tenemos una pata, A. Hasta aquí tenemos pa con una resh, far. Pnei far. Esta palabra es toro. Par. Pero si es que se deja al lado el dagesh, resulta far. Pnei far. Y esto es rostro de un toro. Vamos a hacer 14 y ahí quedamos para hoy. Aquí tenemos yod, es como la Y, la Y. Aquí la Holem Vav. Holem es el puntito. Holem se combina con Vav a veces, pero la Vav tiene aquí solo una función vocálica. No es una consonante. Todo esto en conjunto es O. Así que la primera sílaba es yo. Luego viene nun con kamets, na. Y como hemos dicho, la G es silenciosa. Esto dice Yona. Les voy a decir el significado en un ratito. Yona. Bueno, a veces significa paloma. A veces significa paloma, ¿ya? Pero aquí no significa paloma. Aquí tenemos la Vav con Shva, V. Esto es la conjunción. Y dag, correcto. Dag. Vdag. Todo esto, vdag. Y pez. Y el pez grande. ¿Cierto? Esta palabra tiene gimel con kamets, resulta ga. Gadol. Dalet, Holem Vav, do. Terminando con lamen. Dol. Entonces todo esto dice Yonah V'dag Gadol. Yonah V'dag Gadol. Ahora, ¿alguien sabe de pronto alguna adivinanza del significado de Yonah? Jonás y el pez grande. Correcto, David. Muy bien. Excelente. ¿Cómo sabía?
¿Cómo dice? No sé. Judá. ¿Adivinanza nomás o alguna pista? No, es que y un pez grande nos da mucha ayuda para interpretar esto, ¿no? Claro, esto es el nombre Jonás en hebreo. Yoná significa paloma y Jonás es nombre de un profeta que se llamaba Paloma. Esto es el nombre del profeta en hebreo. ¿De acuerdo? Listo, ahí nada más vamos a terminar la clase para hoy. Yo les voy a compartir este documento. Voy a cambiar eh, eh, voy a compartir el documento en conjunto con un video en el cual yo estoy leyendo los términos de nuevo. Y pueden hacer esto de nuevo practicando a solas si desean, usando mi video para comprobar su buena pronunciación. Sería importante que no es deber de esta semana, no voy a saber yo si es que lo hacen o no, pero ya estamos casi por completar el alfabeto y va a haber mucho requisito de que ustedes estén leyendo. Inclusive pronto los exámenes van a tener esa presuposición de que pueden leer palabras. Entonces, es importante que practiquen y les recomiendo usar el video y este documento durante la semana en su estudio, entre los demás deberes de la clase. Listo, vamos a orar y terminar nuestra reunión. Padre, te damos gracias por las cosas que hemos podido hacer hoy y tu presencia con nosotros. Pedimos que tú nos ayudes a siempre seguir mejorando en nuestro manejo de esta lengua para poder profundizar cada vez más en el estudio de cosas más importantes todavía. Pedimos tu ayuda en los demás cosas en esta semana, las responsabilidades que tenemos para cumplir bien y hacer con eficiencia para poder alcanzar, hacer todo lo que tú tienes por delante. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Amén. Gracias, Pastor Scott. Buenas noches a todos. Buenas noches, a todos. Dios les bendiga con Gracias. todos. Hasta otro día. Adiós.